Diario de crianza del marido de la edad de piedra. Capítulo 11. Compartiendo carne. Seon-ye también se unió al grupo de personas que estaban esperando su porción de carne. La carne de Pentaceraptos ya había sido enjuagada y cortada en pedazos. Todos habían cooperado juntos para cazarlo y no había una gran diferencia entre los que habían contribuido más y los que habían contribuido menos, por lo que la cantidad de carne que recibían las personas del equipo de caza era básicamente la misma. Sin embargo, Seon-e había observado cuidadosamente todo lo que sucedió durante la caza, por lo que les dio a los que habían trabajado más duro un mejor trozo de carne. Por ejemplo, cuando le tocó el turno a Seon-ye, le dio un trozo de hígado bastante grande. Todos estaban felices y lo celebraron como si fuera un día de fiesta, porque a todos les había dado mucha carne hoy. El Pentaceraptos pesaba más de 5 toneladas y después de quitarle los huesos y la piel aún quedaba al menos unos 300 kilogramos de carne que se podía distribuir. La tribu tenía un total de más de 400 personas, varias de las cuales habían salido a comerciar por sal y solo un centenar de personas participó en la caza. Como miembro del equipo de caza, Seon-ye recibió unos 20 kilogramos de carne y los otros cazadores también recibieron aproximadamente la misma cantidad. Incluso los ancianos y los niños de la tribu recibieron 5 kilogramos de carne cada uno, sin mencionar que todavía quedaba sopa de huesos para beber. Había varias ollas grandes de piedra en la tribu que se usaban para hervir sopa. Estas vasijas de piedra eran los tesoros de la tribu y les apreciaban mucho. Aunque según las palabras del sacerdote anterior, había mejores ollas de barro en otros lugares. La gente de la tribu del Oso Grande siempre había creído que sus propias ollas eran las mejores. Las ollas de piedra eran mejores que las de barro, ¿verdad? Por el momento, los huesos se habían hervido en las ollas junto con algunas de las vísceras que tenían un sabor más fuerte y eran impopulares entre la gente de la tribu. A los hombres bestia les gustaba comer el hígado y el corazón, así como la grasa del vientre de sus presas, pero no les gustaba comer intestinos y cosas por el estilo. Aún así, nadie dejaría que se desperdiciara. Aparte de una variedad de ingredientes sobrantes, la sopa de huesos también tenía algunas verduras silvestres, y aunque sabía un poco extraño, seguía siendo un festín poco común para la gente de la tribu. Los ancianos y los débiles ahorraron su carne y fueron felices a beber la sopa y comer verduras silvestres. Seon-ye no se acercó a beber la sopa y fue a asar su carne en silencio. Habían atrapado uno grande hoy y todos estaban particularmente felices, pero sentía que él estaba un poco fuera de sincronía con todo. No había pasado todo el invierno hibernando, acababa de dormir mucho más de lo habitual y durante este periodo invernal, en los momentos en el que estaba atrapado entre el espacio limitado entre el sueño y la conciencia, constantemente reflexionaba sobre cómo sería su vida en el futuro. Se imaginó la vida que tendría una vez que él y Silly vivieran juntos. Después de convertirse en compañeros, ya no estaría solo cuando regresara a casa. Podría ir a cazar con Silly. Comerían y dormirían juntos todos los días. Había pensado que sería maravilloso, pero ahora Seon-ye arrancó un trozo de carne que estaba asando y se lo metió en la boca. Su forma animal era relativamente grande y su apetito también era considerable. Comía alrededor de 2 a 3 kilogramos de carne todos los días y por lo general comía alrededor de 5 kilogramos cuando había suficiente comida. Fácilmente podría comer incluso hasta 10 kilogramos o más. Después de comer anoche, había estado enfocado en la caza y no había comido nada en todo el día. Ahora, mientras asaba su carne y comía al mismo tiempo, había terminado 10 kilogramos de carne antes de darse cuenta. Su estómago estaba muy lleno, pero no se sentía tan feliz como antes después de llenar su estómago.
Seon-ye miró fijamente la mitad restante de la carne en su mano por un momento. Luego miró en dirección a la cueva de Si-Li, quien no había salido a buscar su porción de carne nuevamente. Cuando Seon-ye miró, no vio a Si-Li, pero sí a Suo-hee. Vivía junto a Si-Li y en ese momento estaba sentado sobre una roca en la plataforma que conducía a la entrada de su cueva, mirando en su dirección. Al ver a Suo-hee y ver que estaba solo, mirando a toda la tribu desde el exterior como inadaptado, Seon-ye de repente sintió que él y Suo-hee eran un poco similares. Suo-hee no vino a buscar su carne de nuevo y no vino a beber sopa. Una de las personas junto a Seon-ye había sido responsable de ayudar a Seon-e a distribuir la carne y miró a Suo-hee y de repente habló. ¿No volvió a recoger su carne? Seon-ye estaba un poco sorprendido. Solo ha recogido su parte de carne un par de veces, pero por lo general va y se lleva algunas de las cosas que trae del equipo de recolección. Me propuse preguntarle al respecto, pero no dijo nada. ¿No tiene miedo de volver a casi morir de hambre como la última vez? La frente de Seon-ye se arrugó mientras fruncía el ceño. Es tan tonto que quizás no entienda nada. Sin embargo, probablemente no se morirá de hambre. No ha despertado su forma animal y no hace ningún trabajo, por lo que definitivamente no necesita comer tanto como el resto. El actual Suo-hee no parecía ser tonto. Seon-ye sintió que esto no era aceptable. Luego vaciló, pues sintió que estaba siendo un poco entrometido. Ni siquiera podía manejar bien sus propios asuntos. ¿Cómo podría estar constantemente pendiente de Suo-hee? Suo-hee necesita aprender a vivir solo por su cuenta. Con eso en mente, Seon-ye desvió la mirada y notó a Lan-jin, que casualmente estaba sentada con otras mujeres y comiendo carne. Seon-ye no podía expresar lo que estaba sintiendo. Mientras todos los demás seguían comiendo carne y bebiendo sopa, tomó su carne asada y se preparó para irse. Después de dar algunos pasos, regresó y encontró a Seon-e para conseguir la porción de carne de Suo-hee. Seon-e sabía sobre Lan-jin y Si-Li, y su expresión era un poco incómoda cuando miró a Seon-ye. Y dijo, Seon-e, Lan-jin y Si-Li, no es nada. Seon-ye le sonrió a Seon-e. No le gustaba recordar a Lan-jin. Después de todo, Si-Li tenía que haber estado de acuerdo, ya que Lan-jin no tenía ninguna forma para obligar a aceptar. Era solo que a pesar de que tenía una sonrisa en su rostro, estaba realmente molesto por dentro. Seon-e no era sensible y no descubrió la anomalía de Seon-ye, pero ya había comenzado a tener opiniones sobre Si-Li, ya que a lo largo de los años, Seon-ye había ayudado mucho a Si-Li, y él lo había visto todo. Incluso si estaba un poco reacio a verlos convertirse en compañeros, era solo porque Si-Li no podía darle hijos a Seon-ye. Y sin embargo, ahora era Si-Li quien no estaba dispuesto. ¿Quién le dio a Si-Li el derecho a negarse? Sin embargo, aunque tenía algunas opiniones sobre Si-Li, no podía negar que era un guerrero muy poderoso, y su tribu necesitaba guerreros fuertes como él, por lo que no tuvo más remedio que soportarlo. En cuanto al asunto de que su propia hija se una con Si-Li, Seon-e planeaba hablar con ella y asegurarse de que no le diera su porción de carne a Si-Li o a su familia. Seon-ye se llevó la carne de Suo-hee con él y fue a buscarlo. «Esta es tu carne, esta es tu parte», le dijo. Suo-hee lo miró. «No lo quiero», decía por dentro. No es que Suo-hee fuera completamente vegetariano. De hecho, cuando acababa de llegar a este mundo, había probado la carne de dinosaurio por curiosidad, y luego descubrió que realmente no era delicioso. En el mundo en el que había vivido antes, los humanos habían domesticado ovejas hace docenas de miles de años. El cordero todavía tenía rastros de un sabor particular,
y algunas personas no podían acostumbrarse a comerlo a menos que agregaran todo tipo de hierbas al cocinarlo. Pero ese tipo de sabor no era gran cosa. En verdad, la mayoría de la carne asada tenía un sabor similar a esa. El sabor era parecido, pero era mejor en la tierra. ¿Cómo podía la carne de dinosaurio de este lugar ser mejor en comparación? Este tipo de carne de gigante era dura e insípida, sin mencionar que las técnicas de cocina aquí eran horribles. No, hay que decir que no existían técnicas de cocina. Incluso la sal tenía un sabor amargo. Por supuesto, lo más importante era que seguía prefiriendo comer frutas y verduras. Seon-jae tenía buenas intenciones, por lo que Suo-hee finalmente aceptó la carne con la intención de llevárselo y curarla. La madre de su cuerpo actual había dejado algo de sal que podría usarse para conservar la comida. ¿Por qué no fuiste a recoger tu carne?, preguntó Seon-jae. Suo-hee había sido intimidado y por lo tanto no se atrevió a ir a buscar su parte, o simplemente no sabía que tenía que ir a buscarlo. Su vida había sido muy dura después de perder a su madre. Suo-hee estaba pensando en qué decir cuando se abrió la entrada de la cueva de lado y salió Si-lee. Seon-jae dejó de prestarle atención a Suo-hee y volvió la cabeza hacia Si-lee. Había pensado que Si-lee le diría algo, pero solo le dio una mirada y se alejó en otra dirección sin decir una sola palabra. Ya estaba oscuro, pero Seon-jae tenía buena vista y podía ver que Si-lee había entrado en la cueva de Lan-jin. Seon-jae respiró hondo. Ya no pudo preocuparse más por Suo-hee al mismo tiempo que se daba la vuelta para regresar a su propia cueva. Tenía miedo de no poder controlar su propia expresión. Triste, con el corazón roto, enojado, insatisfecho y todo tipo de emociones llenaron el corazón de Seon-jae. E incluso tuvo el impulso de salir corriendo y pelear con Si-lee. Si Si-lee no hubiera estado de acuerdo desde el principio, no estaría tan molesto. Pero él había dicho que sí. En los últimos meses había estado muy feliz porque Si-lee le había prometido emparejarse con él. Hizo todo con Si-lee en mente y le dio tanta carne. Pero entonces Si-lee repentinamente cambió de opinión cuando su ceremonia de emparejamiento estaba a la vuelta de la esquina. Estaba bien si solo estaba arrepintiéndose. Pero Si-lee en realidad se unió con otra persona menos de un día después. Seon-jae admitió que estaba realmente molesto. Fue precisamente por esto que también decidió que como Si-lee quería estar con Lan-jin, entonces todo había terminado entre ellos dos. Si Si-lee no hubiera aceptado estar con él al principio, podrían seguir siendo amigos, incluso si no se hubieran convertido en compañeros. Pero ahora que las cosas eran así, ni siquiera podían seguir siendo amigos. En cuanto a los compañeros, Seon-jae quería un compañero, pero frente a las acciones inesperadas de Si-lee, no sabía si debería buscar a otro compañero. Seon-jae se sentó allí en su cueva, solo. Después de un tiempo comenzó a sentir un poco de frío y se transformó en su forma animal. El enorme oso pardo se abrazó las piernas con los brazos y permaneció inmóvil en la cueva durante mucho tiempo. De repente, alguien llamó a la puerta. Seon-jae inmediatamente volvió a su forma humana y fue a abrir la puerta. Suo-hee estaba parado afuera. Estaba un poco decepcionado, pero mayormente confundido. Para ti, Suo-hee le dio a Seon-jae un trozo de carne asada. Esta era la porción de carne que Seon-jae le había dado antes y que estaba cocinada. Originalmente tenía la intención de curar este trozo de carne porque incluso si no lo comía, aún podía dárselo a otra persona para que lo comiera en el futuro. Pero considerando la apariencia actual de Seon-jae, no le importaba mucho los demás en la tribu. Pero Seon-jae había sido la primera persona que había conocido después de transmigrar a este mundo, y también lo había salvado. Estaba muy agradecido con él y ahora que estaba tan desconsolado,
Suoji había decidido asar la carne que le había dado y luego se le envió como una forma de consolarlo. ¿Quieres darme carne? Seon-jae miró este trozo de carne que de alguna manera estaba asado de una manera muy fragante y estaba bastante desconcertado. Estás triste, así que es para ti. Las palabras de Suoji fueron concisas. No era bueno consolando a la gente y todavía no dominaba el idioma por completo. Seon-jae escuchó a Suoji decir estas palabras. Muy triste. Respiró hondo, sintiendo un cosquilleo en los ojos. De hecho, estaba muy triste, pero Silly no le importaba, y el resto de la tribu no se dio cuenta. Al final, solo Suoji, que no tenía nada que ver con él, se acercó a consolarlo. Gracias, pero deberías comértelo tú mismo. Seon-jae no lo aceptó. Ya he comido, dijo Suoji. Luego dejó la carne y salió para comenzar a descender. Este oso estaba desnudo de nuevo. Seon-jae vio que Suoji bajaba lentamente y finalmente decidió no seguirlo. Se sentó allí por un rato, luego comenzó a comer la carne que le había dado Suoji. Esta era la primera vez que alguien le daba carne. Silly tenía que mantener a su madre y a su hermano menor. Por lo tanto, no importaba este tipo de cosas, por lo que nunca le había dado nada. A lo sumo le dejaba a Seon-jae las partes más sabrosas cuando comían juntos, pero siempre era comida que habían cazado juntos. Inesperadamente el humor de Seon-jae mejoró. Suoji no sabía nada sobre los pensamientos de Seon-jae. Había vuelto a su cueva y se fue a la cama temprano, pero resultó que cuando se despertó, su cueva ya no era suya.